Bienvenidas a la Convergencia Emprende, un encuentro de 4 días de y para emprendedoras conectadas con su corazón. Aquí queremos invitarte a amplificar el poder de tu universo interior para que potencies y expandas tu emprendimiento. Mi nombre es Amalai, fundadora de una escuela de vida y negocios conscientes y también anfitriona de este evento, de este encuentro. Y estoy muy emocionada de compartir el día de hoy el espacio con Mir Beltrán. Ella es de empatía jurídica. Bienvenida, Mir. Muchas gracias, gracias por la invitación a Malay o Denise, como te digo. Puedes decirme ama, como quieras. No hay problema. Oh, Bueno, les genial. cuento un poquito de Mir. Mir es abogada máster o maestría en documentación, es experta en propiedad intelectual y especialista en protección de datos para marcas digitales. Launch Manager, Online Business Coach e Inner Soul Coach. Ella también es emprendedora y es mexicana, ¿verdad? Pero tienes más de una década residiendo en España y en el 2017 ella funda Empatía Jurídica para apoyar a dar estructura formal a las marcas digitales que les respalde y apoya a profesionales y que puedan posicionar su oferta. Así que bienvenida, un placer tenerte aquí. Mir nos tiene un tema eh, súper rico que es descubre la estructura formal más básica para ejercer como coach. Pero antes de Así entrar en es, ese así. tema, mi querida Mir, me gustaría preguntarte qué es lo que Mir siente cuando escuchas la palabra emprende. ¿Qué despierta en ti? Emprende. De hecho, ayer estaba viendo la información que ya estás compartiendo públicamente y la primera idea que me vino fue como de que algo se enciende y también, pues, no sé, sí lo siento a nivel emocional, puede ser como mucha energía, Mm, como motor, ¿sabes? Como encender cuando inicias algo y estás en ese punto como emocionado, ujú, emocionada, qué éxito. es lo que te puedo decir. Muchas gracias, muchas gracias. Y siempre pregunto esto porque tengo mucha curiosidad en cómo también ese fuego, ¿no? Ese encender se va despertando en nosotros, porque no solamente emprendemos en un proyecto, en un negocio, sino emprendemos a diario diferentes cosas en nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta que estamos emprendiendo una nueva relación, un nuevo trabajo, una nueva profesión, ¿no? Nos estamos resignificando, estamos emprendiendo un nuevo yo. Entonces realmente esa energía de encender que requerimos energía, pues está presente. Entonces, me encanta ir escuchando cada uno como qué es lo que despierta dentro de sí. Y, y bueno, me parece genial que por ahí empecemos a tejer, digamos, esta propuesta que traes y también entender por qué es importante crear una estructura formal para ejercer como coach. Y imagino que esto puede tal vez aplicar a un terapeuta también, no lo sé. Contanos un poquito eso de por qué es importante establecer una estructura formal. Me parece muy bonita esta analogía que estás haciendo con la palabra emprende y sobre todo como conectarla a nivel sensorial, ¿no? Ujú, Porque muy pocas veces nos damos el tiempo de alinearnos y de realmente dejarnos que el cuerpo, la intuición o nuestra inteligencia nos diga cómo emprender, como dices tú, no todo el tiempo estamos emprendiendo. Y bueno, hablando concretamente de un proyecto o de, pues sí, un proyecto como sería ofrecer tus servicios profesionales, como dices, de coach o de terapeuta en digital. También ahí hablamos
emprender en un espacio muy concreto, ¿no? Que es el Internet o el espacio digital. Y bueno, tiene sus reglas y también si lo queremos ver como desde el enfoque tradicional jurídico, tiene sus reglas impositivas en las que está la autoridad, que si no cumples algo te va a sancionar, o sea, todo eso que todo el mundo sabe, que a nadie nos gusta que la autoridad quiera venir aquí como a multarnos o a corregirnos o a sancionarnos o a amonestarnos o lo que sea. Y luego está como la otra parte realmente para mí importante de emprender un negocio en el espacio digital, que es cómo te presentas ante las personas y cómo quieres que las personas te perciban, qué quieres transmitirles y qué conexión quieres generar con ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso mucho en, en ver con perspectiva, ¿no? Que también puede ser comparar. Y yo a nivel profesional, como especialista jurídica, si yo comparo, por ejemplo, un negocio, un proyecto, un emprendimiento de una persona que dice, oye, voy a vender bolsas o ropa para ganarme un dinerillo y a ver qué sale, pues hasta cierto punto no es como tan delicado, ofensivo como decir, oye, soy profesional en un área en la que toco eh, la vida de las personas, en las que me entero de sus datos de salud, en las que me entero de su vida profesional, en las que me entero de cuestiones que las identifican, de cuestiones sensibles. No se puede, si lo vemos desde ahí, ya empezamos a ver que es algo más importante o prioritario trabajar con personas que trabajar como a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ahí estaría como una gran diferencia y por eso es como tan importante emprender con formalidad para profesionales como son coaches o terapeutas, porque precisamente el ámbito en el que se desarrollan es delicado a nivel jurídico, pero también a nivel perceptivo para el cliente final o para incluso un potencial cliente, un fan, concretamente un suscriptor que se asoma, por ejemplo, a la web digital o a las redes sociales de un profesional cualificado, como digo, coach, ya sea en desarrollo personal, en desarrollo profesional o un terapeuta, es diferente mostrarte con una formalidad que la persona confíe, sí, desde la conexión, pero también desde la construcción de ese lugar digital que al final sigue, sigue muchas reglas similares a las que se sigue en un local físico, presencial, ¿no? Que es, oye, yo abro una puerta, no se me recibe, no se abre sola o hay un portero, pues esto es lo mismo. O sea, si el lugar es más formal, pues te genera más confianza. Si la puerta está destruida, ahí pasan como delincuentes y demás, pues no vuelves a ir a ese lugar. En cambio, si la percepción como persona interesada es buena, es, es más fácil que las personas confíen en lo que se les está ofreciendo y también que vuelvan a confiar muchas veces, fidelizarlas, y como digo, ¿no? Crear esta impresión y también como esta certeza de que lo que hay de este lado es transparente y está hecho para servirle de la mejor forma posible. Mm. Me parece muy interesante y me encanta esa metáfora, esa comparación que nos traes, porque también me lleva a un punto donde pues muchas veces iniciamos, yo digo como solopreneur's, ¿verdad? Iniciamos nosotros, ok, ya hice mi cursito de coach, ya estudié para tal terapeuta, voy a facilitar tal cosa y comenzamos de esa forma, ¿verdad? Para dar un comienzo y luego como que nos olvidamos y mantenemos como en ese mismo patín, por decirle, en esa misma bicicleta, seguimos avanzando y a veces nos olvidamos de ir un pasito más allá y decir, bueno, o sea, esto que estoy emprendiendo, que estoy iniciando, que lo estoy haciendo como práctica y luego, bueno, como algo que me gustaría hacer, eh,
puede formalizarse, puede ser una empresa en sí, es tu negocio y por tanto, o sea, te estás convirtiendo en dueña de tu negocio y es como invitar a ver más allá. Yo siento que incluso es una invitación a entrar a otras posibilidades de lo que puede convertirse eso que empezó como, ok, quiero cambiar algo, hacer algo diferente, ¿no? Em, Claro, y es que es como muy importante también y a veces, o sea, es verdad que son como pequeños detalles en los que también vamos aprendiendo, se va aprendiendo, sobre todo en el contexto digital, que es relativamente todavía nuevo, aunque ya no tan nuevo, ¿verdad? Este, y es muy interesante cómo vamos cada vez viendo más con estadísticas, porque ahora hay más estadísticas de las personas no compran porque no confían, ¿no? Porque antes, por ejemplo, yo me acuerdo en el 2018 que empezaba a hablar de esto y decía, para que las personas confíen hay que mantener, por ejemplo, concretamente en una web determinados elementos básicos, o sea, porque, como bien dices tú, ¿no? O sea, se puede hacer algo muy sofisticado, muy complejo, o también conforme vamos en la marcha, irlo cada vez como expandiendo o reajustando más para que se siga convirtiendo en algo más grande y desde luego sólido, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo en un principio se pensaba que, y bueno, y es verdad también, las personas somos emocionales, compramos por emoción, pero al final, por muy emocionados que estemos, o sea, queremos garantías básicas de que si no va a estar bien, me van a devolver mi dinero, de que hay un compromiso del otro lado, de quién me va a responder, o sea, por muy que el marketing nos lo venda como tales disparadores emocionales o que todo sea súper hermoso, oh, sí, pero si no hay ese compromiso, ese cómo voy a responder y corresponder al hecho de que tú estés aquí, al hecho de que confíes en mí una primera vez, y si algo, porque cuando emprendemos también sabemos que a veces los sistemas fallan o a veces ocurren cosas y el tener especificados, como especificada esta formalidad básica, puede ser toda la diferencia precisamente para que las personas, además de sí emocionarse, pues también sientan ese como efecto de tranquilidad, oye, sí, me gustó mi compra y también estoy tranquila porque hay alguien serio del otro lado atendiéndome. sí, me parece, es importante esa visión y tengo esta pregunta en cómo esta formalidad, además de lo que ya has mencionado, ¿no? De crear esa seguridad y de que la percepción de los clientes potenciales también sea diferente para que se sientan seguros. eh, ¿Qué qué otros beneficios podría traer? Porque, digamos, yo hice todo un estudio formal de coaching, ¿verdad? Digamos, fueron 18 meses, casi 2 años de formación y luego la certificación con la ICF y todo. Y, y teníamos un contexto, lo cual estoy muy agradecida de documentar, ¿no? Ese inicio y ese final. Y algo que yo he visto que no se enseña y que no se da es, ¿cómo se le llama? El disclosure agreement, ¿verdad? Ese acuerdo de decir, mira, tú vienes con tu responsabilidad, esto es lo que yo ofrezco, pero ojo, o sea, si eres terapeuta, bueno, yo no te estoy ofreciendo una sanación o una curación. Es importante que si estás en una depresión, que si estás por un tema médico pasando. O sea, hay puntos importantes que creo que en Estados Unidos son muy regulados, ¿no? Y es importante sí o sí tener un documento de firma y descarga. ¿Qué has visto, verdad, en tu experiencia, que tengo curiosidad, y cómo esta formalidad podría ser tan importante para un coach o terapeuta? Mire. Yo creo que en mi experiencia, en las veces que ha ocurrido,
Ujú, Porque claro, igual cuando existen, como bien dices, acuerdos o cláusulas o unas formalidades mínimas, esto también ¿qué hace el tener como este escenario básico delimitado, ¿no? Pues esto permite que, digamos, se trabaje sobre ese escenario de seguridad para las dos partes, pero también puede ocurrir que aun cuando se estableció ese escenario, pues sobre todo el cliente esté inconforme, ¿no? Digo sobre todo porque los casos en los que casi siempre pasa algo es el cliente. Y, y en los que casi siempre, porque por ejemplo en mi experiencia, no sé, de un 100% de personas que tienen un acuerdo de por medio, tal vez un 5% es solamente el porcentaje de inconformidades o de desacuerdos, que también casi siempre el tener un acuerdo escrito permite o regresar a las partes a esas cláusulas que se acordaron y explicárselas, interpretárselas y de ahí que ambas partes entiendan o la que lo está malinterpretando o sobreentendiendo, entre en esta claridad de, es verdad, es lo que dice, ya lo había leído o no lo había entendido y ahora que me lo explicas ya lo entiendo. Permite también como renegociar o reexplicar cosas para adaptarlas y poder llegar a terminar ese acuerdo bien y sobre todo cumplirlo para las dos partes, ¿no? Entonces, en mi experiencia es una de las cosas que pasa y llega a ser muy raro que después de este intercambio para solucionar las cosas se siga como en conflicto, ¿no? En mi ujú. experiencia yo no lo he visto, pero para mí es como una de las grandes oportunidades que te da el firmar un acuerdo o el que el cliente acepte un acuerdo, que es el de entrada sabe cuáles son mis responsabilidades como coach, cuáles son mis obligaciones y también en contraparte, qué compromisos está adquiriendo él, qué derechos tiene conmigo y cómo vamos a hacer que tanto mis derechos como los suyos, sus obligaciones como las mías, tengan una combinación, un entendimiento y un buen fin lo mejor posible. Sí, yo creo Sí, que, porque, dale, dale, dale. no, perdón, iba a decir que también alguna vez me ha pasado que alguna persona me ha dicho, oye, quiero que pongas como cláusula en un acuerdo personalizado esto. Y hay cosas que yo por ética no puedo insertar en un acuerdo y por mucho que alguien insista en establecer cláusulas que sean ilegales, o sea, llegado un momento, por ejemplo, de conflicto judicial, van a ser inválidas. Entonces, también es como muy importante y yo siempre invito a mis clientes y cada que tengo una oportunidad como en este espacio que tú me estás brindando, es a ver la relación como una relación de confianza, o sea, una relación de confianza en la que el coach nunca quiere estar por encima del cliente y el cliente nunca quiere estar por encima del coach, perdón, es una relación de equilibrio, porque creo que también que si las relaciones en acuerdos empiezan desequilibradas, o sea, sería el equiparable a una relación tóxica, entonces eh, creo que de entrada también hay que, o sea, quitarnos como esta idea tradicional del derecho de alguien tiene que imponerse y alguien tiene que ganar, porque no es así, o sea, realmente el fin último del derecho es la justicia, el equilibrio y que las partes estén ciertas en lo que va a pasar. Sí, yo creo que esta parte es primordial para todos porque no es, lo que mencionas me pareció genial, de que sea desde ese punto de confianza donde ni uno ni el otro está por encima del otro, ¿no? Es súper importante que eso tenerlo claro y también que cuando lo hacemos, sí, de cierta forma nos estamos protegiendo, pero también estamos protegiendo al cliente, o sea, y, y lo más rico de tener esta formalidad, yo creo, es que invita a la conversación de esos puntos y esas limitaciones de qué es lo que puede esperar y qué es lo que va a recibir y asegurar que las expectativas de lo que va a recibir la otra persona también estén
como claras. Entonces, como que te va a sumar al espacio y siento que por mucho tiempo, ¿no? Em, hemos llevado, o más que esta carrera o esta línea de negocios se ha destapado con mucha fuerza, digamos, todo lo que es la parte digital, pues hay mucha informalidad y a veces hay muchas, como, ay, esto es lo que no esperaba, muchas desconformidades, ¿no? Y yo creo que parte de eso es porque no se tuvo esa comunicación, porque esta formalidad nos invita también a que haya una comunicación y va a ser oral y escrita, porque a eso que se escribió, pues hay que hablarlo para ver eso que tú mencionas, de que esté claro el entendimiento y no haya un sobreentendimiento o haya un malentendido de lo compartido. Entonces, me parece importante y pues muchas veces no le damos, ¿verdad? Yo levanto la mano, no le damos, a pesar de que sabemos lo importante que es, pues no le damos esa prioridad dentro de nuestros negocios porque le damos mucha prioridad a otras cosas. Em, digamos, no sé, voy a tener la página y nos olvidamos de esto que es tan importante porque esto nos va a ayudar al orden, ¿no? Es poner las cosas en orden y esto nos va a ayudar a mantener las cosas ordenadas, incluso internamente dentro de nosotros como los que facilitamos o damos esos servicios. Entonces, ¿qué le recomendarías para esa persona que dice, bueno, sí me parece muy interesante, pero bueno, dentro de mi lista de valores, yo ahorita es mi página web, buscar a mis clientes, buscar el dinero y entonces esto no es que todos lo pongan en el último, pero digamos, los ponemos a veces en el último, como, ok, al final voy a ir por esto. Y yo creo, o sea, yo voy conversando contigo y creo que estamos disparándonos a los pies y como cangrejitos que en un momento nos puede pegar. ¿Qué nos dirías, digamos, em, qué nos recomendarías? ¿En qué momento es ideal empezar con esta formalidad? Ujú. En realidad es ideal empezar determinadas acciones desde el principio, o sea, por lo que hablábamos al inicio, ¿no? Y también como em, volvería a este punto que decías de cuando comenzamos a emprender, se olvida de tener esta formalidad de hacer acuerdos con las personas, pero sobre todo, creo que también es un ejercicio de, de, de soberanía personal, o sea, de, de qué tanto quiero yo ejercer ese derecho que tengo a ser formal conmigo, con mis cosas, ¿no? Y luego de ahí vienen otras cuestiones, ¿no? También emprender, o sea, te reta todo el tiempo, se está moviendo todo el tiempo y cuando emprendes siendo una sola persona, pues al principio también te toca a ti captar a los clientes, hablar con los clientes y si hay, hay una parte incómoda al inicio en negociar un acuerdo porque que yo sepa, y también tú lo confirmabas, ¿no? De formación y académicamente, en casi todos los lugares como en las universidades, salvo ahora muchas certificaciones que son como más integrales, se olvidaban como de enseñarnos a emprender y también de enseñarnos a abogar por nosotros y a ser justos de esta forma, ¿no? Porque claro, el concepto de la justicia es como más social y un poco menos individual en este contexto. Entonces, también es un acto de soberanía con uno mismo. Incluso yo muchas veces me he atrevido a decir, y conforme más voy documentando y teniendo experiencia, de que eso se queda en alguna parte inconsciente como un pendiente y luego se viene arrastrando como algo que se quedó a medias y en algún momento se va a materializar porque como es algo que no tienes, en algún momento va a pasar a algo con ese porcentaje de gente que necesitaba o incluso que hay gente que sabe que si no existe, por ejemplo, una formalidad básica, pues tiene todas las de ganar, aunque sea injustamente, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante.
Y yo lo que recomendaría, ¿cómo te diría? Como adaptar y configurar legalmente desde el inicio, o ya sea que como comentábamos también, echaron a andar y no se han detenido a hacerlo, es, por ejemplo, si tienes una web, pues adaptarla legalmente en cuanto a protección de datos y contratación, que eso es prioritario y desde el día uno que la web está publicada, ¿no? Y luego también, conforme el emprendimiento va evolucionando y conforme el emprendimiento va teniendo como otras vías de captación, como puede ser, por ejemplo, un lead magnet, pues ya vendría, si tú expones contenidos, registrar tus contenidos con copyright, ¿no? Y también, si encima de todo esto estás comunicando tu oferta, invitando a las personas a través de tu marca, registrar tu marca porque te has configurado o desde el inicio o una vez recorriendo el camino como fundadora, y entonces también a ti te va a dar poder, te va a dar soberanía, te va a dar reconocimiento, estar reconocida legalmente como la fundadora de tu marca. Y así vienen como diferentes niveles, pero digamos que en principio estos serían como los más básicos para no abrumar a nadie, teniendo en cuenta que lo urgente es siempre la protección de datos y la contratación, que puede ser bien con un acuerdo que firman las dos partes, o un acuerdo que está en la web, que está accesible para que todas las personas lo lean. Y luego la protección de datos, que una vez que uno tiene una web o redes sociales es fundamental. Ok, entonces esos serían como los puntos que tú nos recomendarías que comencemos a Sí, formalizar. exacto. Ok, y porque hay un punto, sobre todo cuando damos las clases, no siempre son webinarios, pero también, digamos, cuando vas a compartir una foto, que no lo hacemos, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de participar de un entrenamiento hace un tiempo y la verdad es que esa institución era muy formal. Firmé como no sé cuántos documentos sobre el copyright, sobre las fotos que iban a compartir, sobre el contenido, sobre un tema de conducta, ¿verdad? Que si no cumplía ciertos lineamientos, pues me podían sacar. O sea, como nunca había firmado tantos documentos juntos y me pareció muy interesante, digamos, la formalidad de ese espacio, ¿verdad? Que te está brindando porque pues es como, ok, ten las cosas claras desde un principio, todos tenemos claros y como que tal vez lo sentí pesado al inicio, pero después sentí, o sea, cuando me dieron todos los documentos, dije, ay, mi Dios, ¿qué es esto? Y, y después de eso dije, no, la verdad es que pues ahora sé cuáles son las reglas, primero me estoy informando y segundo, también es una forma de saber qué es lo que puedo esperar de este espacio. Entonces, como que esa conversación, o que fue más que nada como informativa, te permite tenerla y pues levantar la mano si hay alguna pregunta en eso. Y es increíble como no estamos acostumbrados, al menos en esta línea de negocios, no estamos acostumbrados. ¿Cuál ha sido tu experiencia? No hay datos, imagino que no hay datos de cuántos negocios están y cuántos de ese porcentaje de negocios están formales realmente. ¿Tienes una idea, Mir? El único dato que tenía era de marcas, o sea, de marcas, desde cuenta, pero realmente no se ha emitido ningún dato reciente. El dato fue de antes del COVID Ujú. y era algo como de 10 millones de marcas en un país, solo 200,000 están registradas. Wow. Ujú. O sea, era Sí, un dato como de este tipo. Y yo incluso tengo una clase concretamente para personas que quieren registrar su marca, en el que sí comparto un dato concreto que es parecido a este.
Y bueno, mi percepción más allá de los datos es que efectivamente las personas no registran sus datos, no registran sus marcas, no registran sus contenidos y sin embargo, porque sí vemos historias de emprendedoras que les roban la marca o personas que les plagian el contenido, entonces realmente digamos que estadísticamente sí se confirmaría, ¿no? Hay muchas marcas que en realidad a nivel legal una marca no es una marca registrada ni es una marca protegida, sino está registrada y hay muchas personas talentosas, creativas, muchas personas que crean marcas realmente rentables y que por no preocuparse por eso, después vienen consecuencias o al revés, o casos de éxito, ¿no? Como el de Meta. O sea, marca registrada Meta, era una marca que tenían unas personas antes de que llegara Mark Zuckerberg. Y tú imagínate que una empresa chiquita, unos emprendedores tienen una marca chiquita que se llama Meta y llega Mark y te dice, te la compro. Sí, claro. O sea, O ahí sea, sí, ya. claro, ahí ves la rentabilidad y el beneficio de haber registrado una marca que tuviste la visión, que de hecho esa marca estaba funcionando y al final no se hizo público, pero sí que, y son cosas que no sabemos porque Interesante. al final hay muchos acuerdos de confidencialidad de por medio, pero se calculaba que podría venderse entre 10 y 15 millones de dólares, ¿no? Entonces, Sí, claro. Qué interesante. eh, sí, es muy Sí, interesante. es muy, muy interesante. Y tú nos dices unos tips como para comenzar a formalizar. ¿Qué nos dirías? No sé si serían los mismos o nos darías eh, otros consejos de qué es lo más básico que necesitamos nosotros para formalizarnos como coach cuando tenemos o trabajamos o tenemos un negocio digital, básicamente. ¿Te refieres a qué requisitos o? Sí, qué es lo que necesitaríamos como para comenzar a ejercer o sea, qué formalidades nos dices, bueno, si quieres ejercer como coach, estos son los 3 puntos o los 5 puntos que sí o sí deberías de tener. Y estoy hablando en negocio digital, porque muchas veces tenemos este tipo de interacción, ¿verdad? Cuando damos Ujú. una sesión, a veces hay personas que graban la sesión, otras veces que no se graban la sesión. Yo he escuchado personas que dicen, no, cuando se tiene una sesión no se graba, es como una sesión uno a uno, no se graba y pues hay como distintos puntos de vista y por supuesto cada persona lo lleva como siente que es mejor. ¿Qué nos recomiendas tú que deberíamos tener en cuenta cuando tenemos un negocio en línea y damos eh, soporte a otras personas? ¿Hay algo que deberíamos tener en cuenta? Sí, sí, concretamente cuando servimos a personas y también personas que trabajan accediendo, por ejemplo, a datos de salud o, como te decía, datos profesionales, a datos de incluso financieros, son datos sensibles, ¿no? Entonces, cuando construyes este mundo en el que vas a servir a las personas, para mí digamos, un primer punto, un primer elemento muy importante es precisamente esto que comentas, cómo voy a trabajar con las personas, o sea, cómo me refiero a un profesional tiene claramente su rol, ¿no? Soy coach financiero, soy coach en tal temática y entonces realmente cuando viene la observación o la aplicación de lo jurídico es cómo voy a aplicar este servicio con las personas. Esto que dices de lo voy a invitar a tener una sesión conmigo, entonces tiene que registrarse a través de una aplicación que me tiene que dejar un dato. ¿Voy a grabar o no voy a grabar las sesiones? Dependiendo de, no sé, tal vez la alta o baja sensibilidad de un servicio
o la alta o baja importancia de que quede grabado, sí o no, ¿no? Pero y ahí viene también la importancia de establecer un acuerdo. Entonces, por cuanto a, por ejemplo, las aplicaciones que se usan, cómo se va a construir este mundo con aplicaciones, con sistemas y demás, nos referimos a protección de datos. Por eso decía al inicio que es muy importante tener, por ejemplo, una política de privacidad, una política de cookies en la que se refleje cómo trabaja un negocio en el contexto digital, con qué aplicaciones, cómo está intercambiando datos, cómo funciona toda la gestión de tratamiento de datos personales y qué datos se están usando, y son políticas y son unas estructuras específicas en protección de datos. Y luego viene también la contratación que en sí a nivel legal es obligatoria, y en el caso de personas que trabajan tanto con salud como con otro tipo de información, mucho más importante, porque también tiene que haber unas cláusulas de confidencialidad. Lo que yo decía también antes de los acuerdos, de Ujú, que permiten delimitar escenarios y también permiten negociar o establecer condiciones especiales para determinadas personas. Porque yo también siempre digo que los acuerdos no son una cosa rígida. O sea, ujú, al menos en mi particular visión, un acuerdo no es algo como cerrado hasta que se firma. Entonces tampoco tenemos como el entrenamiento de que nos mandan un acuerdo, leerlo y tal vez decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, o esto me parecería mejor que lo configuremos de esta forma. Y también es posible. Entonces, por ejemplo, refiriéndome concretamente a lo que dices, hay gente que dice que no se graban, hay gente que dice que sí se graban. Este tipo de funcionamientos podrían estar especificados en un acuerdo, pero depende totalmente del rol de cada profesional. Entonces, estos dos puntos para mí son básicos, y luego ya viene el que sí quiere exponerse a nivel ya más masivo, ¿no? Atraer más personas, tener otro tipo de elementos o de funcionamientos que van a hacer que las personas lleguen más en automático. Entonces ya iría aumentando nivel de protección, como digo yo, que es empiezas con la política de privacidad, la política de cookies, las condiciones de contratación, y en cuanto ya te pasas a brindo contenidos o también capto datos de otras formas, ya vienen otras especialidades como el registro de los contenidos, el registro de la marca. También incluso cuando ya estás en otro nivel y colaboras con otras marcas, los acuerdos de colaboración que les envío, cómo va a funcionar, cómo voy a usar todo. Y viene así sofisticándose más y haciéndose cada vez más aparatoso, ¿no? ujú. Por Qué decirlo de alguna interesante. forma. Sí, sí, es interesante y pues aquí recomendarles a las personas que busquen ayuda, busquen guía y ahí ya tienen a Empatía Jurídica, Mir, y, y darle gracias, Mir, por todo lo que nos has compartido. ¿Qué te gustaría dar como mensaje final a todas las personas que te están escuchando en este instante? Pues haría mucho hincapié en decirles, en invitarlos a que ejerzan, como decía, su soberanía como emprendedores, y que no den paso a que esa intuición o ese primer impulso de querer formalizar, como dejarlo al último, sino más bien conectar también desde ahí con esa marca o ese proyecto que están creando para profesionalizarlo lo mejor posible. Excelente, excelente. Sí, yo creo que eso va a arraigar muchísimo el proyecto, el emprendimiento que se quiere lanzar. Y para ti que me estás escuchando, quiero que sepas que toda la información de Mir, si quieres contactarla, está disponible aquí abajo en la descripción y también está disponible en su página de bio para que puedas ver sus redes sociales, para que puedas entrar a su página.
y también para que puedas acceder al regalito que ya ha preparado para todos, y la puedan contactar y buscar ayuda. Es muy importante empezar a implementar esto y no se tiene que hacer todo junto, como lo ha dicho Mir, pero ir poco a poco, empezar con la implementación para darle esa formalidad, porque somos los únicos que podemos utilizar esa soberanía como nos sugiere Mir. Entonces, muchísimas gracias, Mir, por estar aquí, por crear este espacio, por compartir tus conocimientos y también tu experiencia. Gracias a ti, Ama, que estés muy bien. Muchas, muchas gracias y ya sabes, si te gustó, te pareció útil, te invito a que lo compartas con tus amistades, con otras personas, que nos pongas tus comentarios o preguntas abajo para poder saber qué te pareció, si tuviste algún momento, ajá, compártelo con nosotros que definitivamente nos va a gustar leerte. Entonces, muchísimas gracias, nos vemos pronto. Gracias, gracias, Mir.